Antes de tocar el teléfono, antes de abrir los ojos del todo, quédate un segundo más donde estás. Ahora incorpórate desde el borde de la cama o desde una silla firme sin usar las manos, sin apoyar los brazos en nada, dejando que sean solo tus piernas y tu espalda quienes hagan el trabajo completo. No lo hagas rápido. Hazlo despacio, notando qué músculo se enciende primero. Si es el muslo, si es la cadera, si es algo más profundo y menos nombrable que empuja desde el centro. Quédate de pie un momento, sin moverte, sintiendo el peso repartirse entre los dos pies. Acabas de hacer algo que tu cuerpo lleva registrando en silencio desde que tienes memoria, y que en este preciso instante, sin que lo notaras, ha cambiado ligeramente la forma en que el hueso de tu cadera y de tu columna decide si vale la pena seguir siendo denso. Si quieres seguir viendo cómo un gesto de segundos reescribe procesos que tardan años en manifestarse, suscribirte y dejar tu me gusta, ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas que todavía creen que envejecer es solo cuestión de mala suerte. Levantarte de una cama dura menos de 4 segundos. Y sin embargo, esos 4 segundos son, según cierta línea de investigación médica que lleva más de una década siguiendo a miles de personas, uno de los datos más precisos que existen para calcular cuántos años de vida te quedan por delante, más preciso en algunos estudios que tu colesterol, más preciso que tu presión arterial en reposo. Un gesto que no requiere ni un gramo de equipo, ni una gota de sangre extraída, resulta tan revelador como un análisis de laboratorio completo. Esto no encaja con la intuición. La intuición humana está calibrada para juzgar objetos de tamaño medio, un edificio, un puente, un cuerpo entero visto desde fuera, y falla sistemáticamente cuando el fenómeno decisivo ocurre a la escala de una fibra de colágeno o de una sola célula ósea, reaccionando a una fracción de segundo de carga mecánica. ¿Qué tiene ese instante brevísimo que tu médula ósea considera tan importante como para escribirlo en la arquitectura misma de tu esqueleto? Debajo de la piel de tu cadera, de tu muslo, de tu columna, no hay una estructura pasiva esperando a que el tiempo la desgaste como una piedra en un río. Hay un cristal vivo. La palabra suena exagerada hasta que se conoce el dato. Uno de esos hechos de física de materiales que rara vez se enseñan fuera de un laboratorio de bioingeniería. El colágeno que compone la mayor parte de tu hueso tiene una propiedad que también tienen el cuarzo, la madera seca y algunos minerales, la piezoelectricidad, la capacidad de generar una corriente eléctrica medible cuando se le aplica una fuerza mecánica. Esto no es una metáfora poética, es física de materiales verificada en laboratorio desde mediados del siglo pasado, cuando 2 investigadores japoneses, Eiichi Fukada e Iwao Yasuda, cortaron fragmentos de fémur humano y de buey, los secaron por completo para descartar cualquier explicación biológica y midieron cómo al aplicar presión de cizalla sobre las fibras de colágeno aparecía un voltaje real, proporcional a la fuerza, con un signo negativo en la zona comprimida y positivo en la zona bajo tensión. El hueso hervido y vuelto a secar seguía haciendo lo mismo. El efecto no dependía de que las células estuvieran vivas, dependía de la geometría del cristal de colágeno, del mismo modo que un cristal de cuarzo genera electricidad sin necesitar estar vivo para hacerlo. La creencia común imagina el esqueleto como una viga inerte, un andamiaje que simplemente sostiene el peso, mientras algo más, los músculos, la sangre, las hormonas, hace el trabajo real de mantenerte joven. La ciencia describe algo distinto. El hueso es un tejido que decide continuamente, célula por célula, si merece la pena seguir siendo denso, y toma esa decisión leyendo el voltaje que la carga mecánica genera en su propio interior. Sin ese voltaje, sin esa señal repetida de que algo importante sigue empujando contra la estructura, el hueso interpreta la ausencia como una orden de retirada de recursos, literalmente reabsorbe su propio mineral hacia la sangre, como una empresa que despide personal en las áreas donde nadie parece necesitar el producto. Un dato que sorprende incluso a quien lleva años trabajando con población mayor de 65. La densidad ósea puede caer de forma medible después de solo 2 semanas de reposo estricto en cama. No de meses, de días. La razón física es que el sistema no mide el calendario, mide la corriente. Alrededor de ese hueso vive otro tejido igual de mal comprendido, el músculo esquelético, y dentro de él las fibras que primero se pierden con los años no son las lentas, resistentes, las que usas para quedarte de pie horas enteras, sino las rápidas, las fibras tipo 2, las que se reclutan exactamente en el instante en que te impulsas hacia arriba desde una silla sin ayuda de las manos.
Estas fibras tienen debajo de su membrana una reserva de células dormidas, las células satélite, cuya única función es despertar cuando detectan microdaño mecánico y fusionarse para reparar y engrosar la fibra existente. Con la edad, esa reserva no desaparece del todo, pero responde cada vez más despacio a la misma señal, como un almacén cuyo personal sigue ahí, pero tarda más en salir a atender el pedido. El rasor de este bloque es simple, y no pierde nada de su peso físico al decirlo así. Tu hueso no es una piedra que se erosiona con los años, es un cristal que necesita que lo aprieten para saber que todavía es útil, y tu músculo no es un motor que se apaga solo, es un almacén de reparación que deja de recibir la orden de abrir. Conviene aclarar aquí un punto que la fisiología tardó décadas en aceptar del todo. El propio hueso no es un tejido único y homogéneo, es una arquitectura de dos densidades distintas trabajando en paralelo. Una capa externa compacta, densa, que soporta la carga principal, y un interior esponjoso, de aspecto parecido a un panal irregular, donde vive la médula y donde la superficie de contacto disponible para la mecanotransducción es, proporcionalmente, mucho mayor que en la capa externa. Esa arquitectura interna se reorganiza literalmente siguiendo las líneas de fuerza que la carga mecánica repetida le indica, un fenómeno descrito por primera vez, de forma sistemática, por el cirujano alemán Julius Wolf, en el siglo XIX, quien observó que las trabéculas óseas se alinean con precisión geométrica a lo largo de las trayectorias de tensión y compresión reales del hueso, como si un ingeniero estructural hubiera calculado de antemano dónde poner refuerzo y dónde ahorrar material. La diferencia es que aquí no hay ingeniero externo. El propio tejido calcula su arquitectura óptima leyendo, en tiempo real, la corriente piezoeléctrica generada por el uso. La primera capa de lo que ocurre cuando te pones de pie sin usar las manos sucede en una ventana de tiempo casi imposible de percibir conscientemente, entre unos pocos milisegundos y el primer segundo completo del movimiento. En ese instante, el peso de tu tronco, antes repartido entre el asiento y tus brazos si usaras apoyo, se concentra de golpe sobre el fémur, la cadera y las vértebras lumbares, y las fibras de colágeno mineralizado se deforman una fracción mínima, invisible a simple vista, del orden de fracciones de milímetro por cada centímetro de hueso. Esa deformación de cizalla desplaza las fibras de colágeno unas contra otras y genera, según la física medida por Fukada y Yasuda, un campo eléctrico local que los osteocitos, las células que viven enterradas dentro de la matriz ósea, como sensores incrustados en hormigón armado, son capaces de detectar de inmediato a través de sus prolongaciones celulares, una red de canales diminutos, llamados canalículos, que conecta cada osteocito con sus vecinos como una fibra óptica biológica. El principio físico en juego en esta primera capa es la mecanotransducción, la conversión directa de una fuerza mecánica en una señal eléctrica y luego bioquímica, sin intermediarios hormonales, sin que la sangre tenga que llevar ningún mensajero desde otro órgano. La orden nace en el mismo lugar donde se necesita. La segunda capa se despliega en los segundos y minutos siguientes, cuando esa señal eléctrica detectada por los osteocitos se traduce en una cascada química medible, una reducción en la producción de una proteína llamada esclerostina, cuyo trabajo normal es frenar la formación de hueso nuevo, y un cambio en la proporción entre dos moléculas, rancl y osteoprotegerina, que determinan si el tejido óseo vecino se construye o se destruye. Es literalmente un balance de construcción y demolición decidido en tiempo real por la presencia o ausencia de carga mecánica. Al mismo tiempo, en el tejido muscular que acaba de contraerse con fuerza, las fibras liberan al torrente sanguíneo un grupo de moléculas llamadas miosinas, entre ellas una descubierta hace poco más de una década por el equipo de Bruce Spiegelman en Harvard y el Instituto Dana-Farber, publicada en Nature en 2012, bautizada irisina, cuya existencia misma sorprendió a buena parte de la fisiología del ejercicio. El músculo no solo consume energía cuando se contrae, también fabrica y envía mensajes hormonales a distancia, comportándose como una glándula endocrina disfrazada de tejido mecánico. La tercera capa es la que nadie espera cuando piensa en levantarse de una silla. La irisina liberada por ese esfuerzo breve no se queda en el músculo ni en el hueso. Cruza al tejido adiposo, donde favorece la conversión de grasa blanca de almacenamiento en un tipo de grasa metabólicamente más activa, y cruza también, según investigación posterior del mismo grupo publicada en Cell Metabolism en 2013, liderada por Christian Vraan, hacia el cerebro, donde parece participar en el aumento de una proteína llamada factor neurotrófico, derivado del cerebro, implicada en la formación de nuevas conexiones neuronales en el hipocampo.
la región asociada a la memoria. Existe todavía una cuarta ramificación de esta misma cascada, menos conocida fuera de la disciplina que la estudia, la osteoinmunología, el campo que investiga cómo el hueso y el sistema inmunitario comparten literalmente el mismo espacio físico, la médula ósea, y buena parte de la misma señalización química. Las mismas moléculas, RANKL y osteoprotegerina, que determinan si el hueso se construye o se destruye, también regulan la maduración de ciertas células inmunitarias que nacen en ese mismo tejido, de modo que un hueso que recibe carga mecánica regular no solo se mantiene denso, también parece sostener un entorno más ordenado para la producción de células de defensa, mientras que un hueso descargado, con exceso de actividad de RANKL sin freno, favorece un ambiente medular más inflamatorio. Un gesto que dura menos de 4 segundos y que empieza como pura mecánica de cadera, termina, minutos después, alterando la química de una región cerebral relacionada con recordar quién eres, y al mismo tiempo modulando el entorno exacto donde nacen tus propias defensas. La comparación con la industria aquí es casi incómoda de precisa. Existen dispositivos médicos de estimulación ósea por campo electromagnético pulsado, aprobados para fracturas que no sueldan, que cuestan entre varios cientos y unos pocos miles de dólares por unidad, requieren sesiones diarias de 20 a 30 minutos durante semanas y generan un campo eléctrico externo calibrado con precisión de laboratorio para imitar, de forma aproximada, lo que tu propio esqueleto genera solo con el acto gratuito de ponerte de pie sin ayuda de las manos. La diferencia de escala económica es notable, no por exceso de tecnología, sino por defecto de reconocimiento. Un fabricante de estos dispositivos necesita ingenieros eléctricos, ensayos clínicos de varios años y aprobación regulatoria para producir, de forma controlada y externa, una fracción del voltaje que tu propia cadera genera en menos de un segundo cada vez que decides no usar las manos. Antes de seguir con lo que pasa cuando esa señal deja de llegar, si este tipo de mecanismo te parece tan absurdo como real, dale like y suscríbete. Porque la siguiente parte es la que explica por qué ciertos síntomas que sientes hoy no tienen nada que ver con la edad que marca tu documento de identidad. Lo que ocurre cuando esta señal falta durante semanas, no durante años. Es un proceso que se entiende mejor como una deriva hacia el desorden que como una simple pérdida de fuerza. Un sistema biológico que recibe señal mecánica regular mantiene una organización activa, hueso denso, fibras musculares gruesas, comunicación hormonal constante entre tejidos. Un sistema que deja de recibirla no se congela, se relaja hacia un estado de menor organización, exactamente como cualquier sistema físico alejado de una fuente de energía tiende a dispersar su estructura con el tiempo. En términos musculares esto tiene un nombre, sarcopenia, y una velocidad medida en varios estudios longitudinales. A partir de los 40 años se pierde en promedio entre un 4 y un 8% de masa muscular por década en personas sedentarias, un ritmo que se acelera de forma marcada después de los 65. En términos óseos, la pérdida de densidad puede alcanzar entre un 2 y un 3% anual en mujeres durante los primeros años tras la menopausia, cuando la señal mecánica no se acompaña de otros factores protectores. Dos síntomas que probablemente ya sentiste y que casi nadie conecta con este mecanismo son la sensación de que las escaleras pesan más que antes y la impresión de haberte vuelto más torpe al levantarte de sitios bajos, el sofá, el suelo, el asiento del coche. La explicación habitual que te das a ti mismo suele ser genérica. Me estoy haciendo mayor, como si el simple paso del calendario fuera la causa directa. La reformulación que exige la física es distinta. La creencia común dice que el cuerpo se debilita solo porque pasa el tiempo, una especie de desgaste automático e inevitable. Lo que muestra el mecanismo real es que el cuerpo se debilita cuando deja de recibir, de forma repetida, la señal mecánica específica que le indica que ese tejido sigue siendo necesario. Y el tiempo es solo el escenario en el que esa ausencia de señal se acumula, no su causa directa. Para sentir la escala real de esta deriva, conviene compararla con otro proceso físico familiar. Una costa rocosa expuesta al oleaje constante mantiene su perfil durante siglos porque la fuerza del agua, aunque erosiona, también compacta y redistribuye sedimento de forma activa. Una costa protegida artificialmente del oleaje, sin ese estímulo mecánico continuo, se derrumba en su lugar mucho más rápido, no a pesar de estar protegida, sino precisamente por estarlo. Tu esqueleto sin carga se comporta como esa costa protegida, no como la costa expuesta. Hay un tercer síntoma, menos hablado que los dos anteriores, que también encaja en esta misma deriva de desorden:
La sensación de frío en manos y pies que muchas personas mayores de 65 reportan sin explicación clara. Parte de esa sensación tiene relación con la reducción de masa muscular activa, porque el músculo esquelético en contracción genera una proporción considerable del calor corporal total, y un tejido muscular reducido en volumen y en frecuencia de activación produce, de forma medible, menos calor de base, un efecto que casi nunca se atribuye correctamente a la pérdida de masa magra, y casi siempre se atribuye, de forma imprecisa, a la circulación o directamente a la edad como categoría vaga. El mecanismo que acabas de reconocer en la cadera y en el fémur no se queda contenido dentro del sistema musculoesquelético, y aquí es donde el gesto deja de ser solo un tema de huesos fuertes. La irisina y otras miosinas liberadas por la contracción muscular viajan por la misma sangre que baña al hígado, al tejido adiposo, al sistema inmunitario y al cerebro, formando un verdadero campo humoral de comunicación entre órganos que no depende de correlación estadística, sino de un gradiente químico real, medible en concentración sanguínea minutos después del esfuerzo. Esto conecta el simple acto de levantarte sin usar las manos con la regulación de la inflamación de bajo grado asociada al envejecimiento, con la sensibilidad de tus células a la insulina y con la plasticidad de una región cerebral que decide cuánto de lo que vives hoy vas a poder recordar dentro de 10 años. Desde una perspectiva evolutiva, esto deja de sonar extraño y empieza a sonar obligatorio. El cuerpo humano moderno tiene una anatomía prácticamente idéntica a la de un ser humano de hace unos 200.000 años, una anatomía moldeada durante cerca de 4 millones de años de bipedismo, en los que levantarse del suelo, agacharse, cargar peso, caminar largas distancias no eran opciones de estilo de vida, sino la condición mínima para sobrevivir un solo día. La agricultura, que introdujo el asiento fijo, la silla, la jornada sedentaria, tiene apenas 10.000 años de antigüedad, un parpadeo comparado con la escala evolutiva del esqueleto, y la silla de oficina moderna, la que ocupas la mayor parte del día, tiene menos de 2 siglos. Tu médula ósea sigue esperando, con la misma insistencia de hace 4 millones de años, la señal mecánica que la agricultura y después la vida urbana empezaron a retirarle, sin avisarle que el trato había cambiado. Estudios antropológicos sobre poblaciones de cazadores-recolectores contemporáneos, cuyos patrones de movimiento se consideran el modelo más cercano disponible al de nuestros antepasados, muestran algo revelador sobre el descanso, no solo sobre el esfuerzo. Estas poblaciones prácticamente no se sientan en superficies elevadas durante el día, descansan en posturas de sentadilla profunda o de rodillas en el suelo, posturas que mantienen una carga mecánica leve pero constante sobre cadera, rodilla y columna, incluso durante los momentos de descanso, muy distinta de la descarga casi total que representa una silla con respaldo y reposabrazos. El cuerpo humano, en términos evolutivos, nunca conoció el descanso como ausencia completa de carga mecánica. Conoció el descanso como reducción de intensidad, no como retirada total de la señal, algo que la silla moderna, sin intención de hacerlo, cambió por completo. Antes de pasar al protocolo exacto, cuéntanos en los comentarios cuántas veces lograste levantarte hoy sin usar las manos y qué edad tienes. Ese dato compartido por muchas personas distintas empieza a dibujar un mapa mucho más honesto de lo que de verdad significa envejecer bien. Si quieres activar de forma deliberada este mecanismo, el protocolo no exige gimnasio ni equipo. Levántate desde una silla de altura estándar o desde el borde de la cama sin usar las manos ni los brazos, una vez al despertar y, si puedes, 2 o 3 veces más a lo largo del día, cada vez que te sientes y te vuelvas a poner de pie de forma natural. La justificación física de por qué debe ser sin manos es directa. El apoyo de los brazos redistribuye buena parte de la carga hacia la parte superior del cuerpo, reduciendo drásticamente la deformación de cizalla exacta que el fémur y la cadera necesitan detectar para activar la cascada de esclerostina y Rankl descrita antes. Usar las manos no es hacer trampa moralmente, es simplemente no generar el estímulo físico que el hueso necesita medir. La señal de que el mecanismo está activo no es dolor, es una sensación de esfuerzo controlado en el muslo y en la cadera, un leve temblor si la fuerza es insuficiente, nunca una punzada aguda. Si tienes limitaciones articulares, rodillas o cadera protésica, dolor lumbar activo, la variación segura es hacerlo apoyando una mano ligeramente sobre el muslo propio, no sobre un mueble externo, para conservar parte de la carga muscular sin comprometer la estabilidad. Consulta siempre a tu médico si tienes una condición diagnosticada antes de cambiar tu rutina de movimiento.
El error más común que anula el efecto es hacerlo con impulso brusco, usando el balanceo del tronco para lanzarse hacia arriba en lugar de controlar el movimiento con el muslo y la cadera, porque el impulso desplaza la carga hacia la inercia y no hacia la deformación mecánica sostenida que el colágeno necesita para generar el voltaje piezoeléctrico completo. Otra señal útil para saber si estás progresando de verdad, y no simplemente repitiendo el gesto de forma mecánica, es intentar hacerlo cada semana con un apoyo cada vez menor, empezando con una mano sobre el muslo si lo necesitas, pasando a rozar apenas los dedos, hasta llegar a las semanas o meses siguientes a hacerlo sin ningún contacto de las manos con ninguna superficie, siempre dentro de un rango que no genere dolor articular agudo. Repetir el gesto varias veces al día importa más que hacerlo una sola vez con gran esfuerzo, porque la señal piezoeléctrica que el hueso necesita es una señal de frecuencia, no de intensidad máxima puntual, del mismo modo que un sensor eléctrico responde mejor a pulsos repetidos y regulares que a un único pico aislado de voltaje. Este mismo principio, convertir movimiento mecánico en corriente eléctrica útil, es hoy la base de una rama entera de la ingeniería de recolección de energía. En algunas estaciones de tren de Japón y en ciertos aeropuertos europeos existen suelos equipados con placas piezoeléctricas que convierten el simple peso de miles de pasos diarios en electricidad utilizable para iluminación o pequeños sistemas, un desarrollo tecnológico reciente, costoso, que requiere materiales sintéticos calibrados con precisión de milivoltios. Tu esqueleto lleva haciendo exactamente eso, convertir el peso de tus pasos en una señal eléctrica útil, desde antes de que existiera la ingeniería, sin coste, sin mantenimiento, sin necesitar una sola línea de código para calibrarse. La diferencia no es de principio físico, es de quién llegó primero, y quizás por eso resulta incómodo aceptar que el cuerpo resolvió, sin patente y sin laboratorio, un problema de ingeniería que la industria todavía está aprendiendo a replicar a pequeña escala. No sabemos todavía con total precisión por qué la sensibilidad de los osteocitos a esta señal eléctrica disminuye con la edad de forma tan desigual entre personas. Algunas mantienen densidad ósea notable a los 80 años, y otras la pierden de forma marcada a los 50, con niveles de actividad similares. La genética individual, la nutrición proteica y hormonal, y años acumulados de exposición mecánica previa, parecen jugar un papel, pero la ecuación completa aún no está cerrada. Lo que sí sabemos, con la solidez de miles de personas seguidas durante años en el estudio original brasileño y en las réplicas posteriores que confirmaron el hallazgo en otras poblaciones, es que la capacidad de levantarte del suelo o de una silla sin ayuda predice, con una fuerza estadística que incomoda a cualquier persona escéptica, cuánto tiempo más va a acompañarte tu propio cuerpo, y eso ya es suficiente para decidir cómo te vas a levantar mañana por la mañana. Lo que empieza como cadera y colágeno termina siendo, si lo sigues hasta el final, una pregunta sobre qué significa envejecer. Durante mucho tiempo se pensó el envejecimiento como una cuenta regresiva fija, escrita de antemano en algún reloj biológico inmodificable, algo que simplemente le pasa al cuerpo mientras el cuerpo permanece pasivo. La física del hueso piezoeléctrico y del músculo que fabrica hormonas propone otra imagen, menos cómoda y más exacta. El cuerpo no envejece por el simple transcurso del tiempo, envejece cuando deja de recibir, de forma repetida y suficiente, la evidencia mecánica de que sigue siendo necesario sostener peso, generar fuerza, cargar su propia estructura contra la gravedad. El tiempo es el escenario, no el actor principal. El actor principal es la señal, o su ausencia. Un cristal de colágeno que ya no vibra no sabe distinguir entre una persona de 30 años inmóvil y una de 80 años activa. Solo mide voltaje, solo mide carga, y responde exactamente igual en ambos casos. Esa es quizás la idea más liberadora y más exigente que puede desprenderse de un gesto de 4 segundos. No envejeces porque pase el tiempo. Envejeces cuando tu propio esqueleto deja de recibir la corriente que le confirma que todavía te tiene de pie, y esa corriente, diminuta, silenciosa, gratuita, depende de un gesto que ya sabes hacer desde antes de que nadie te lo explicara.